Bienvenidos, colegas. Es un placer compartir con ustedes esta presentación sobre un tema tan relevante como lo es la anestesia en preeclampsia. Este material ha sido elaborado por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil. Así es, y es que sin duda la preeclampsia representa uno de los mayores desafíos en nuestra práctica diaria en la anestesia obstétrica. Hoy nos vamos a enfocar en la evidencia más reciente para optimizar nuestro manejo, tanto hemodinámico como en la elección de la técnica anestésica, todo con un objetivo claro: mejorar la seguridad de nuestras pacientes. Para que dimensionemos la seriedad del asunto desde el inicio, esta cita de Wibke Gogarten es, simplemente contundente. Nos recuerda de forma muy directa que nuestro principal objetivo como anestesiólogos es prevenir la hemorragia cerebral. Cada decisión que tomamos, desde el control de la presión hasta la elección de un fármaco, busca evitar esta complicación que puede ser devastadora. Muy bien, esta será nuestra hoja de ruta para la sesión de hoy. Empezaremos con las bases, la fisiopatología, para luego adentrarnos en la evaluación y el monitoreo. Discutiremos el gran debate, neuroaxial contra general. Revisaremos el manejo farmacológico clave, aplicaremos todo en un caso clínico y finalmente cerraremos con las conclusiones más importantes. Entramos entonces en nuestra primera sección, la fisiopatología. Y es que para manejar algo bien, primero hay que entenderlo. Comprender el porqué de la preeclampsia es fundamental para poder anticipar y manejar sus múltiples complicaciones. Aquí tenemos la definición actual, y quiero hacer énfasis en un punto clave. Según los criterios más recientes, la proteinuria ya no es un requisito indispensable para el diagnóstico. Si tenemos evidencia de disfunción de un órgano terminal, eso es suficiente. Esto es muy importante, porque amplía el espectro de pacientes que debemos identificar y manejar con la máxima precaución. La preeclampsia es por definición una enfermedad multisistémica, y para nosotros en quirófano esto significa que nuestro trabajo va mucho más allá de solo manejar la presión arterial. Tenemos que estar pensando en el riesgo de convulsiones, en un posible edema de la vía aérea, en la disfunción cardíaca, en la falla renal, en la afectación hepática como en el síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, y por supuesto en la trombocitopenia, que puede cambiar por completo nuestro plan anestésico. Y fíjense qué interesante este concepto, porque no todos los pacientes con preeclampsia se comportan igual desde el punto de vista hemodinámico. Se han descrito dos fenotipos muy claros: la de inicio temprano, que es un estado de alta resistencia y bajo volumen, y la de inicio tardío, que suele ser un estado hiperdinámico. Saber diferenciar esto tiene un impacto directo en cómo vamos a manejar los fluidos y los vasopresores. Muy bien, con esa base fisiopatológica pasemos a la evaluación. La monitorización en preeclampsia ha evolucionado muchísimo. Ya no se trata solo de poner un baumanómetro y medir la presión. El enfoque actual es mucho más funcional. Buscamos entender el impacto real que la enfermedad está teniendo en los diferentes órganos. Y en este cambio de paradigma, la ultrasonografía en el punto de atención se está convirtiendo en una herramienta fundamental para nosotros. Nos permite hacer una valoración rápida, no invasiva, ahí, a la cabecera de la paciente, que puede literalmente cambiar nuestro plan de manejo en minutos. Un ejemplo perfecto es el ultrasonido pulmonar. Cuando empezamos a ver estas líneas B, estos cometas pulmonares, estamos viendo edema intersticial subclínico. Esto es crucial. Nos está diciendo que la paciente ya tiene sobrecarga de volumen incluso antes de que la auscultemos con estertores. Esto nos permite ser mucho más restrictivos y seguros con el manejo de fluidos. Ahora, volviendo al punto inicial, si la hemorragia cerebral es la principal causa de muerte, la gran pregunta es: ¿tenemos alguna forma de evaluar el riesgo neurológico de manera no invasiva? Necesitamos una ventana para ver qué está pasando en el sistema nervioso central sin tener que recurrir a métodos invasivos. Y la respuesta, una vez más, parece estar en el ultrasonido. La medición del diámetro de la vaina del nervio óptico es una técnica increíblemente prometedora. Aunque todavía está en desarrollo para este escenario, nos ofrece una forma no invasiva de estimar la presión intracraneal y, por lo tanto, de valorar el riesgo de complicaciones neurológicas graves. Perfecto. Con esta base de fisiopatología y monitorización avanzada, llegamos al núcleo de nuestra decisión como anestesiólogos para la cesárea. ¿Qué técnica es más segura en una paciente con preeclampsia? Vamos a analizar la evidencia que compara la anestesia neuroaxial con la anestesia general. Aquí se resume el dilema. Por un lado, la anestesia neuroaxial nos da un excelente control de la presión arterial y, fundamentalmente, nos evita tener que manipular una vía aérea que sabemos que estará edematosa y difícil. Por otro lado, la anestesia general, aunque necesaria en algunas emergencias, nos expone al riesgo catastrófico de una crisis hipertensiva durante la laringoscopia.
Y si las palabras no son suficientes, los números de este estudio de Chattopadhyay son demoledores. Observen esta diferencia en la mortalidad materna. Estamos hablando de un 25.9% con anestesia general, frente a un 1.4% con anestesia espinal. La evidencia es abrumadora a favor de la técnica neuroaxial siempre que sea posible. Y ojo, porque el beneficio no es solo para la madre. Los resultados para el neonato también son dramáticamente mejores con la anestesia neuroaxial. Con la anestesia general, los bebés nacen con Apgar más bajos, necesitan más reanimación y tienen una mortalidad casi 3 veces mayor. Nuestra elección tiene un impacto directo y profundo en el binomio. Muy bien, hemos establecido la superioridad de la anestesia neuroaxial. La pregunta lógica que sigue es, ¿cómo la hacemos de la forma más segura posible? Y aquí es donde entra de lleno el manejo farmacológico. El uso preciso y proactivo de fármacos es fundamental para el éxito. Esta tabla, de un estudio muy reciente de Tan y colaboradores, es oro puro para la práctica clínica. Nos da, básicamente, la receta para prevenir la hipotensión después de una anestesia espinal. Fíjense en la potencia relativa. La norepinefrina es unas 12 veces más potente que la fenilefrina. Esto nos dice que una infusión profiláctica de norepinefrina a unos 0.05 microgramos por kilo por minuto es una estrategia sumamente efectiva. Y no perdamos nunca de vista el objetivo primordial de todo esto. Más allá de la hipotensión que nosotros podamos inducir, nuestro deber es tratar agresivamente cualquier presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio. Ese es el umbral crítico que debemos respetar para prevenir la hemorragia cerebral. ¡Excelente! Ahora vamos a intentar integrar todo lo que hemos discutido. Y creo que la mejor manera de hacerlo es a través de un caso clínico, que nos va a permitir llevar toda esta evidencia a un escenario real, práctico, como los que enfrentamos todos los días. Aquí está el escenario. Paciente primígesta, preeclampsia severa, urgencia fetal y 80,000 plaquetas. Es un caso que nos pone a pensar, ¿qué técnica elegirían? ¿Cómo manejarían la hemodinamia? ¿Qué les preocupa más? Vamos a desglosarlo. Bien, analicemos el plan propuesto. Punto 1. La valoración. Con 80,000 plaquetas y asumiendo que el resto de la coagulación es normal y la tendencia no es a la baja, el bloqueo neuroaxial sigue siendo una opción segura. De hecho, la mayoría de las guías actuales apoyan esta decisión. ¿Correcto? Y dentro de las opciones neuroaxiales, la anestesia espinal con una aguja de calibre pequeño, como una 25 o 27, es la elección más prudente. ¿Por qué? Porque minimiza el riesgo de un hematoma espinal comparado con la inserción de un catéter epidural. Y para el manejo hemodinámico, aplicamos directamente lo que vimos en la tabla. Iniciamos una infusión profiláctica de norepinefrina y mantenemos una estrategia de fluidos muy restrictiva. Y por supuesto, siempre listos para cualquier complicación. Creo que este caso ilustra perfectamente cómo la evidencia nos guía hacia una práctica más segura. Para finalizar, vamos a resumir los mensajes más importantes de esta presentación en una serie de puntos clave, de esos que podemos llevarnos a nuestra práctica diaria mañana mismo. Exacto. Si nos quedamos con estas 5 ideas, estaremos mejorando significativamente la seguridad de nuestras pacientes. 1. La anestesia neuroaxial es la técnica de elección, sin duda. 2. El ultrasonido ya no es el futuro, es el presente para personalizar el manejo. 3. Ser proactivos con infusiones de vasopresores es mucho mejor que reaccionar a la hipotensión. 4. Menos es más con los fluidos. Y 5. Nada de esto funciona si no trabajamos en equipo y nos comunicamos de forma clara y constante. Con esto llegamos al final. Les agradecemos mucho su atención y reiteramos nuestro agradecimiento a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, Asociación Civil, por la elaboración de este material. Esperamos que les sea de gran utilidad. Recordemos que en el manejo de la preeclampsia, la preparación, la anticipación y un manejo hemodinámico preciso no solo previenen complicaciones, salvan vidas.